Textos difíciles y su explicación. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estudiar los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Me han explicado que los 10 mandamientos ya no tienen vigor en el Nuevo Testamento, que fueron abolidos y que ahora son solamente 2, según San Mateo 22, 35 al 40. ¿Es esto verdad? Los 10 mandamientos que citó Jesús en esa ocasión están en el Antiguo Testamento. El primero en Deuteronomio 6:5 y el segundo en Levítico 19:18. De manera que no se trata de mandamientos nuevos, sino sencillamente de una síntesis o resumen de los 10. Jesús lo señaló al decir que de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas, según Mateo 22:40. El verbo depender quiere decir estar bajo sujeción o subordinación, ser secuencia o consecuencia o porvenir de. En efecto, los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo expresar nuestro amor a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Los últimos 6 indican cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así pues, los 10 mandamientos que dependen o son consecuencia de o están subordinados a los 2 no están abolidos, permanecen. Es por esa razón que son citados directamente en todo el Nuevo Testamento. Nos limitaremos a referir solamente a algunos textos, no todos, que demuestran la permanencia de cada mandamiento en la enseñanza apostólica. Para abreviar esta explicación, a los mandamientos con texto largo solamente los indicaremos con una frase breve. El texto completo de los mismos está registrado en Éxodo 20, versículos 3 al 17 y Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos. San Mateo 4:10. Primera de Corintios 8, 5 al 6. Hechos 17, 22, 25. Mandamiento número 2. Acerca de la idolatría. Primera de Corintios 6, 9. 17 al 14 y Romanos 2, 22. Acerca de la blasfemia. Primera de Timoteo 1, 13 al 20. También Primera de Timoteo 6, 1. Apocalipsis 13 del 5 al 6 y Apocalipsis 17, versículo 3. ¿Y qué acerca del sábado? Se encuentra claramente expresado en el Evangelio San Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. También en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 4, 9 y 10. También en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 20. También en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 40 al 44 y el versículo 14. También en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13. Libro de Hechos, capítulo 18, versículos 3 y 4. Allí se encuentra expresado claramente el mandamiento del sábado. Honra a tu padre y a tu madre. Se encuentra expresado claramente en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 19. También en el capítulo 15, versículos del 4 al 9. También en San Marcos, capítulo 7, versículo 10. También en su capítulo 10, versículo 19. San Lucas 18, 20 y Efesios 6, 2 al 3. No matarás. Se encuentra claramente expresado en San Mateo, capítulo 19, versículo 18. En San Marcos, capítulo 10, versículo 19. En San Lucas, capítulo 18, versículo 20. También en Romanos capítulo 13, versículo 9. Y en Santiago capítulo 2, versículo 11. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Está claramente expresado en San Mateo capítulo 19, versículo 18. También en San Marcos capítulo 10, versículo 19. También en San Lucas capítulo 18, versículo 20. Romanos capítulo 13, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Y por último, también en Santiago capítulo 2, versículo 11. No hurtarás. Está claramente en San Mateo capítulo 19, versículo 18.
También en San Marcos capítulo 10 versículo 19. También en San Lucas capítulo 18 versículo 20. Romanos capítulo 13 versículo 9 y Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio. Lo encontramos en San Mateo capítulo 19 versículo 18. También en San Marcos capítulo 10 versículo 19. También está en San Lucas capítulo 18 versículo 20. Lo encontramos también en Romanos capítulo 13 versículo 9. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. También Apocalipsis 22, 15. Y por último también en Efesios capítulo 4 versículo 25. Décimo mandamiento: no codiciarás. Lo encontramos en Romanos capítulo 7 versículo 7. También en Romanos capítulo 13 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 y también Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Bien, amigos, todos estos pasajes del Nuevo Testamento demuestran que cada uno de los 10 mandamientos estaban en pleno vigor, no habían sido abolidos. Seguían señalando los principios de la conducta sana indicada para los hijos de Dios de todos los tiempos. La verdad es que entre la mayoría de los cristianos hay pleno acuerdo sobre 9 de los 10 mandamientos, pero siendo el día de Dios, el día de reposo, el más debatido, incluiremos un breve comentario sobre este. Como se notará, a los primeros 4 mandamientos no se les cita directamente, como sucede con los últimos 6, pero el hecho de que en el Nuevo Testamento se recrimina como pecado su desobediencia o se cita la obediencia entre ellos es suficiente demostración de su permanencia. Y en particular sobre el sábado, el mandamiento puesto en duda hoy, deseamos compartir un detalle importante. Se afirma que al no repetirse ese mandamiento es una demostración de que había sido anulado, pero la verdad es que ese notable silencio respecto al día de reposo en el Nuevo Testamento es más bien una prueba muy definida de que no se había producido ningún cambio y que todos seguían observando el sábado, el séptimo día. Al leer los evangelios notamos la reacción general contra Jesús cuando lo acusaban de transgredir el sábado. Hasta planearon matarlo por ese motivo, según San Juan 5:16. Pero no fue que Jesús quebrantó el sábado, sino que les estaba enseñando a santificarlo correctamente. Hacer obras de misericordia y desinteresadamente es lícito en sábado. Y así lo dijo: lícito es en los sábados hacer el bien, según Mateo capítulo 12, versículo 12. Pues si el solo hecho de realizar bienes en sábado y enseñarles lo que era lícito, pensando que lo transgredía, estaban listos para matarle, ¿cuál hubiera sido la reacción contra los cristianos que ahora lo abolían del todo y ponían otro día? Pero no existe tal reacción en el Nuevo Testamento respecto al sábado. El silencio sobre el cambio del sábado es absoluto. Se debatió reiteradas veces el asunto de la circuncisión y hasta se lo llevó al Concilio de Jerusalén, según Hechos 15:1. Pero en esa ocasión nada se discutió sobre el día de reposo. La razón era porque no había desacuerdo respecto a ese mandamiento. Todos observaban el sábado y nadie estaba preocupado por un nuevo día de reposo. Es notable la definición que da el apóstol San Pablo a un asunto que era de gran importancia para los judíos: la circuncisión. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 19. Entre esos mandamientos de Dios, cuya observancia era importante y agradable, está el que enseña la santificación del sábado, costumbre no modificada por la iglesia cristiana primitiva. Por lo tanto, la falta de discusión en el Nuevo Testamento sobre un cambio del día de reposo es una prueba evidente de que no se había producido ninguna modificación. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y te ayude a ser un observador y guardador de los mandamientos de nuestro Dios.